Bueno, a pocas horas de definir este camino tortuoso y de alguna manera de este martirio para muchos de los colombianos, un gozo espectacular para otros, en muy pocas horas se está definiendo ya la primera vuelta presidencial. Esta tripleta que está aquí no tiene nada diferente de las miles de tripletas que deben aparecer en otros canales hablando sobre lo mismo, pero esta tripleta tiene algo que las otras no tienen y es una combinación de optimismo, pesimismo y realidad, que eso me parece que es un cóctel interesante. Por si acaso, lo mío no es la realidad y tampoco es el optimismo. Pero bueno, Jaime Honorio González nos acompaña, como ya me acompañó la vez pasada, y también estoy con Morris, que no tiene nada que ver con Holman, que es obviamente uno de los grandes cerebros de nuestro canal hermano llamado La Perrera. Pero bueno, inicialmente quiero arrancar preguntándoles a ustedes cómo es posible que un candidato que se asegura, digamos, asegura su poder como alguien que va a poner en cintura a los criminales a punta de bala, a punta de disparos, termina en este momento, a punta de balín, sí, termina en este momento acusado de violencia intrafamiliar. Jaime pidió, digamos, no pidió, pero yo le doy ese privilegio para que nos pueda contar qué fue lo que pasó con el señor Santiago Botero. Bienvenido, Jaime. Andrés, gracias por de nuevo por la invitación. Qué gusto estar contigo otra vez pues mayor gusto estar con mi querido Morris Donado. Pues la verdad es que es patético lo que pasa en este país. Mañana va a haber 11 candidatos en el tarjetón para escoger al que nos gobierne durante los próximos 4 años y uno de esos 11, no cualquiera, ni el vicepresidente ni nada, uno de esos 11 candidatos, que por cierto no está de 11 ni de 10 ni de 9. En algunas encuestas ha estado en quinto o en sexto lugar de votación en las preferencias. Uno de esos terminó esta mañana en Cartagena en un lío terrible con la policía enviada por una comisaría de familia para que desaloje su apartamento porque su esposa o exesposa lo denuncia por violencia intrafamiliar, lo cual pues ya es feo, pero más feo aún es que él se haya negado a salir, que hayan tenido que llegar personas para abrir la chapa con cerrajeros, que haya llegado la policía, que él se negara a salir, que hubiera gritos, que hubiera amenazas de muerte del candidato, digamos, una cosa más, ¿qué seguirá después de Macondo? No sé qué quedará detrás de Macondo porque eso ni macondiano es, eso es una verdadera vergüenza que un señor como esos esté en el tarjetón que mañana todos vamos a tener que marcar. Siempre he pensado que puede ser una especie de, como si eligiéramos en caso tal o apareciera elegido, que él asegura, de hecho, con mucha convicción de que va a ser elegido, porque él se basa en el éxito de las redes sociales, en donde él supone, digamos, que es un rey. ¿Qué pasaría si eligiéramos a un tipo como este? Estaríamos algo así como eligiendo lo que fue en algún momento Bucaram, Morris, ¿cómo la ves? Lo que pasa es que estamos en un punto donde ya nosotros como electores nos toca escoger entre el menos peor. Y creo que entre ese ramillete de elección por el menos peor, pues hay unos peores que otros y creo que este señor es de ese ramillete que uno dice, Dios mío, es de lo más feito que hay en esto por escoger, porque ciertamente ninguno nos convence, aunque en los antecedentes de ese señor Botero Balín, que inicialmente yo personalmente pensé que era una caricatura, que era un personaje creado para, como cuando lanzaron al cerdo de la tele de presidente, algo similar. Y me sorprendí cuando, no, es verdad, es un candidato real. Tiene un movimiento por firmas. Yo, entonces estamos, el realismo mágico ya pasó a la historia, esto es otro tipo de realismo, más mágico, más hechicero. Y entonces estoy esperando a ver los resultados de mañana, a ver cómo será la votación de estos personajes que nos prometen una vida mejor a partir de cosas locas. A ver qué es lo que va a pasar, es lo que creo yo. La situación está bastante, digamos, caliente. Yo debo confesar que voté ayer viernes, esto lo estaba grabando un sábado por la tarde, y de alguna manera, pues por primera vez voté en Miami, me tocó ir al consulado de Miami y la cosa estuvo absolutamente bien, muy tranquilo todo, increíble. O sea, no hubo
ningún tipo de problemas, una fila que fluyó perfecto, los jurados estuvieron impecables, la votación se hizo, el bolígrafo funcionó, a la salida no hubo ningún problema, hubo gente haciendo arengas al otro lado de la esquina, porque no se podía en la cuadra del consulado, pero del otro lado de la esquina había gente de Abelardo de la Espriella, cubrieron también noticias, Univisión estuvo, y hubo gente, estaba también una mesa muy abandonada de Paloma Valencia, y pare de contar, digamos que no había mucho más. Pero estamos llegando a un momento en el que ya, como todo, los candidatos terminarán cerca de la meta. Jaime, ¿cómo ves el balance? ¿Quién está más cansado? ¿Quién llegó más quemado? ¿Y quién llegó con más bríos? ¿Cómo ves un poco ese ranking? Acuérdese, Andrés, que este es un país tremendamente dinámico en todas sus cuestiones. Puede pasar hoy una cosa y tú puedes firmar lo que pase hoy, pero no te confíes mucho para mañana. Hoy incluye la elección de mañana. A mí me parece que es imposible que no haya segunda vuelta. Es decir, va a haber primera vuelta y va a haber segunda vuelta. También me parece que en los términos que tú pones, Iván Cepeda llegó con lo justo, Abelardo de la Espriella llegó increciendo y Paloma Valencia llegó en franco descenso. Claudia López y Sergio Fajardo, pues la verdad, tristemente desdibujados, producto de la polarización que vivimos los colombianos y también un poco influenciados por el poder de las encuestas. Ese es como el panorama que tenemos. Para resumirlo, mañana habrá segunda vuelta y seguramente, yo creo, si no pasa nada extraño, que tampoco es que en Colombia sea muy raro que pase algo extraño, va a ir Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella. ¿Compartes, Don Morris? Pues digamos que en el análisis general creo que es la foto que tenemos hoy tomada hoy en día. A Paloma Valencia en las últimas semanas le hizo mucho daño la renuncia de su gerente de campaña. Se notan las rupturas internas. Allá le cobraron haber sido uribista y querer jalarse de centro, entonces se quedó sin el pan y sin el queso. Y creo que eso le pasa factura hoy en Y el día. tinto de Se Fajardo. nota Y el ¿Cómo? tinto con Fajardo. Y el tinto con Fajardo. Y el tinto de Fajardo que eso salió mal, como el magistrado, Muy eso mal. salió mal. Y salió muy mal que Uribe saliera a prometerle a los bandidos amnistías. Salió muy mal Uribe en nombre de Paloma. O sea, acabaron de desdibujar a la candidata. Perdón, Morris, me metí. Está bien, creo que a Paloma toda esa factura se le pasó para esta última semana con todo. Tristemente creo que no va a pasar a segunda vuelta. La campaña de Abelardo de la Espriella está metida. Tú destapas el inodoro y sale un comercial de Abelardo de la Espriella. Están abarrotando todos los canales de comunicación diciendo que el Tigre. Yo creo que ese impulso pues de dinero y publicidad pega muy duro y creo que esta última semana se fue con todo eso. Va a inclinar un poco la balanza hacia él. Creo que hay segunda vuelta, pero creo que el pacto, la gente del pacto es una gente que vota juiciosa. Sí, y también sé que una persona que va a votar por Iván Cepeda jamás votaría por Abelardo y una persona que va a votar por Abelardo jamás votaría por Cepeda. Y creo que ese es el panorama al que nos estamos enfrentando en el día de mañana. Mañana vamos a ver, mañana es la real encuesta. Mañana vamos a una real foto de lo que queremos los colombianos, se va a ver mañana. Y pues a los que estamos aburridos un poco de la publicidad, de los videos en inteligencia artificial, en redes sociales, sobre las campañas políticas a la presidencia, creo que nos viene otro mes más de aburrimiento por parte de estas dos campañas. Viene un mes duro. Eh, yo siento, igual aquí la idea es que este episodio está saliendo ya empezando el domingo y estamos seguramente cuando usted está viendo esto, por lo menos eso espero, que no sabemos en este momento nada porque estamos antes de el resultado. Yo quiero, antes de continuar, hablar un poco sobre Fajardo eh, y digamos, tener claro dos cosas. Primero, creo que murió con las botas puestas. No sé si ustedes están de acuerdo, es decir, alguien que no cambió absolutamente nada, siguió siendo el mismo desde que empezó en cuanto a principios, pero en lo que sí cambió fue que descubrió tarde
las nuevas maneras de hacer política. Fajardo se dio cuenta tarde de que existía un TikTok, de que existía Instagram, y como que se dio cuenta cuando la fiesta ya se había acabado. Tú sabes, cuando tú consigues el trago y traes a las señoritas para bailar, pero el dueño de la casa ya está cerrando y la abuela ya está empezando como a cerrar las ventanas y a barrer. Es un poco lo que yo siento, no sé si lo compartes, Jaime. Hombre, indudablemente asistimos a la definitiva jornada de elecciones donde los votos se ganan en las redes sociales. No hay nada que hacer. El escenario no es el debate patrocinado por el periódico El Tiempo y El Espectador y no, el escenario es el candidato con el videógrafo, no, ¿cómo es que se llama? Con el streamer Westcore. Es impresionante donde se están debatiendo las cosas en un lenguaje, pues que digamos, deja mucho que desear, pero es el lenguaje que está escogiendo, que está decidiendo las votaciones ahorita. Es innegable, no solo que se demoró en eso, en entender que hay una nueva forma de hacer política, como tú bien lo dices, que además no tiene vuelta atrás. La próxima elección en 4 años va a ser, ahí sí que, mejor dicho, dramáticamente decidida en las redes sociales. Pero no solo se demoró en eso, le voy a contar una cosa personal. Yo he sido fajardista de corazón siempre. Ese fue mi primer voto, ese siempre fue mi opción en primera vuelta. E iba a hacer esta vez, pero la verdad fue que me decepciona tremendamente ver que él no quiere evolucionar, ver que él es el mejor candidato, pero se queda ahí, ver que sí, es verdad, como tú dices, muere con las botas puestas, yo no negocio, yo no, pero digamos, tenemos que dirigir un país y no se dirige solo un país yo yendo así nada más, tenemos que ser más amplios, no es necesario asociarse con los Pulgar de Barranquilla, pero tampoco todos los políticos o todos los dirigentes son unos bandidos, tampoco. Y digamos, esos ultras me decepcionan y yo me decepcioné de Fajardo y por eso no voy con él en esta primera vuelta, porque no solo llegó tarde a eso, sino porque me parece que no llegó, que es más grave que llegar tarde. Porque es peor Wow, llegar con las señoritas tarde a la esa, fiesta, perdón, es preferible llegar a la fiesta con las señoritas tarde, porque bueno, ustedes pues verán qué parrandar, a no ir. Parece que él no mm, llega ya. pero sabes una cosa, yo siento, mientras Morris se vuelve a conectar, porque Morris está en la finca, él ya puede ir a esa finca, ¿no? Tiene O finca. sea, él puede ir a, imagínate. Yo lo que digo de alguna manera es que ahí viene Morris, ese círculo es como un redoblante cuando venían los payasos y los magos y esas saben que ya iba a aparecer. Bueno, pues algo así. No, te decía ahí un poco lo de Fajardo, pero me parece sin embargo que también es importante el legado. Yo creo que has visto como esos mundiales de despedida, se va James, se va Messi, se va Cristiano, es como los grandes se van. Yo creo que en esta ocasión, creo que Fajardo se va. Yo no veo a Fajardo nuevamente lanzándose, es decir, hasta donde yo lo veo venir. Sin embargo, creo que ha dejado un legado y yo por lo menos considero que ese movimiento debe consolidarse y definitivamente creo yo que debería venir una nueva figura, un sucesor mucho más carismático, mucho más conectado con el pueblo, mucho más con las redes sociales, una persona mucho más abierta, pero conservando esos principios de honestidad, de decencia, de hacer una política limpia y en general de gerenciar bien un país, pero digamos en unas maneras y con unas formas mucho más contemporáneos. Sin embargo, creo que el profesor creo que dejó unos buenos cimientos que podrían seguir siendo explorados. No sé cómo lo ven. Eh, eh, Te voy a responder mientras Morris se empapa otra vez. Yo sí creo que Fajardo en 4 años vuelve. Por supuesto que él ahora va a decir que no. No me No, sí, yo digas. sí, es que no he visto el primero que renuncie. O sea, Álvaro Gómez jamás renunció a insistir en la presidencia. Eh, Estoy hablando de los que ya fallecieron. Germán Vargas tampoco. Germán Vargas, si la salud le hubiera dado, hubiera estado aquí metido en esta contienda y con muy buenas opciones.
Y si no le hubiera salido, en 4 años hubiera estado. La verdad es que, mire, lo único que impide que César Gaviria, Álvaro Uribe, Andrés Pastrana y Gustavo Petro intenten lanzarse es porque está prohibido en la Constitución. Pero si no, si la Constitución permitiera eso, ahí estaban de primero. O sea, no cuentes con esa opción. Ah, bueno, sí, hay unas banderas que se cuidan y hay unas cosas que él sembró y que de pronto hay unos nuevos que sí. No creo que Sergio Fajardo se vaya a rendir en 4 años, como sí creo que si por ejemplo pierde, Abelardo en 4 años ya no existe, porque Fajardo es un político de profesión y el otro es un outsider. Bueno, y hablemos sobre este personaje, porque yo creo que ya tocaste el punto de Abelardo. ¿Qué tan outsider es? ¿Qué tan eso realmente es un parte de su performance o realmente crees que es un verdadero outsider? Yo realmente percibo a Abelardo de la Espriella, eh, el Abelardo de la Espriella un poquito antes, no el de hoy, porque el de hoy ya está un poco más puestecito. No, ese Abelardo como de finales de diciembre, comienzos de enero, yo lo percibo completamente auténtico. Ese es el Abelardo real, el filipichín, el buena vida, el que no es católico. El tipo siempre ha sido ateo. Alguien le hizo entender, hey, mi hermano, este es un país godísimo de iglesia los domingos, aquí toca. Y el man dijo, bueno, listo, hagámosle. Pero en su folclorismo, el man no cree en Dios, que tampoco me parece un pecado, pues, o sea, ser ateo es igual que ser católico o que ser musulmán, yo no sé, o lo que cada uno quiera. Pero ese tipo, el que puso, ¿cómo se llama ese marketing que usted pone en las novelas y pone el avisito? Eso tiene un nombre. El avisito del producto que usted quiere vender en la novela. El product El placement. product placement, él hacía eso con su ron defensor y todo eso. El man que en la campaña aprovechó y vendió cualquier cantidad de ron y de mil cosas. Ese Abelardo para mí, ese es el Abelardo auténtico. El impostado es el que mañana se va a pelear la presidencia con buenas opciones, Andrés. Con buenas opciones, sí, claro, por supuesto, y sobre todo que vino de menos a más. Em, no sé si Morris está por ahí, no, no está. Pero de alguna manera sientes que si Paloma pierde o si Abelardo pierde contra Iván, que evidentemente va a ser así, el candidato fijo será Iván, pero tú sientes que si Abelardo pierde o Paloma pierde, igual Uribe gana. No, no, yo creo que uno de los grandes perdedores de esta elección es Álvaro Uribe, la verdad. Sí, Vaya, hay que vaya. decirlo. Hace unos años su abrazo era ya señal de triunfo total. Paloma Valencia, que fue la candidatura que él decidió, apoyó, peleó por ella, bueno, recorrió el país a sus 70 y pico de años y sigue insistiendo en andar por todo lado, va a perder y va a perder estrepitosamente. Y Sí, sí, pero déjame interrumpirte, pero por ejemplo, de alguna manera Abelardo no es parte de una apuesta de él, tan apuesta de él como Paloma. Es decir, a ver, déjame ponértelo de una manera clara. Es decir, lo que digo es, Abelardo siendo presidente, digamos, Uribe, ¿tú crees que Uribe va a dudar sobre si acercarse a él, sobre si tocarle las puertas del palacio, sobre si... Yo creo que Uribe se siente perfectamente como un pez en el agua donde Abelardo también quede de presidente. También se puede sentir como con Paloma. A eso se refiere un poco mi duda. totalmente se va a sentir como pez en el agua con una diferencia, es que como con Paloma, él iba de jefe, porque si Paloma ganara la presidencia, Uribe diría, bueno, yo la puse, yo le hice la campaña, yo le hice todo, me hace el favor, me da Ministerio de Defensa, Ministerio de Interior y Ministerio de otro, como hizo con Iván Duque. Exactamente, si ustedes recuerdan, esos ministerios los manejaba el presidente Uribe y se ponían las personas que él decía.
Con Abelardo no, con Abelardo no. Si Abelardo ganara la presidencia, Uribe no podría llegar a decir, bueno, Abelardo, ganamos mi hermano porque yo lo apoyé, porque el otro le va a decir, hey, espérate, tú me apoyaste de la segunda vuelta para acá y la verdad, yo creo que yo ganaba solo, pero claro, presidente, usted es el presidente, ¿qué quiere? ¿Cómo lo ayudo? No, yo quiero esto y esto. No, presidente, no sé. Indudablemente ya llega en paracaídas, que es muy diferente llegar mandando, él manda en la otra Mm. campaña. Obviamente que Abelardo, pues ama y adora a Uribe, yo no le veo problema a eso. Y Uribe también lo ve como un triunfo para él, pero ya llega perdiendo. Y se va, y si Abelardo ganara y se acaba el gobierno de Abelardo, Uribe cada vez, pues es que es evidente, Uribe cada vez tiene menos poder y esta elección es la prueba fehaciente de eso. Bueno, hablemos ahora del Coco. No sé si, Morris, Y me ¿estás por falta un ahí? detalle. Y si pierde Paloma y pierde Abelardo, pues ahí sí que menos Uribe. O sea, desdibujadísimo desde el No, 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 eso está clarísimo. Eso está clarísimo. Donde quede Iván, el gran problema se le va a crecer por completo a Uribe. Es decir, Uribe va a vivir un infierno completo porque es que el enemigo natural político es Iván Cepeda, más allá de Petro, ¿eh? O sea, más allá claro, de Petro. Y está claro que Uribe entraría en el peor de los infiernos en 4 años con este tipo montado en la presidencia. Hablemos precisamente de este tipo, un tipo absolutamente ecuánime, decente, caballero, un tipo culto, un tipo medido, un tipo con una claridad y una lucidez absolutamente acertada desde mi punto de vista, pero un tipo que produce una cantidad de pánico para mucha gente. Eh, ¿Cómo ves tú que llega este personaje? ¿Cómo lo sientes? yo lo leo igual que tú, Andrés. Yo lo leo igual que tú. eh, pero me parece que los miedos de Cepeda son producto de caricaturas y exageraciones de la derecha, como, y tengo que decirlo, lo mismo con Abelardo. O sea, aquí si gana Cepeda, esto no va a ser ni Venezuela, ni el comunismo, ni Chávez, ay, yo no sé por qué hay gente toda tan tonta que cree que esto se va a volver, que es que él va a patrocinar la constituyente y entonces va a volver Petro y que no sé qué más. Sí, pero ¿en serio en qué país viven? O sea, eso no va a pasar. No pasó ahorita, no va a pasar ahora, no va a pasar después. Como tampoco es que si gana Belardo, pues silenció la prensa, cerraron los periódicos, toca beber ron defensor y si no, lo echan a la cárcel. No, lo único que creo es que pues, va a perseguir, entre comillas, al comunismo y a la izquierda, a la ultraderecha y a la ultraizquierda y todo eso. No, honestamente los dos extremos exageran para mantenernos a los gobernados como una partida de lo que hemos venido siendo los últimos 200 años de república. Bobos que solo servimos para creernos sus cuentos. Que una de las cosas positivas era que tenía el apoyo de Petro, pero que también eso le restaba. ¿Lo consideras también así? Pues sí, sí, indudablemente contar con el apoyo del gobierno que se traduce en, en plata camuflada de nuestros impuestos para financiar parte de eventos que yo creo que se dio. Sí, tampoco es la primera vez que se hace, aunque bueno, eso no es justificación. Sí, me parece que pues ayuda muchísimo tenerla al gobierno del lado. Que le quita, pues hombre, es que la verdad, como bien dijo, eh, ya no sé si fue Morris o fuiste tú. No, fue Morris. El que Mm, es fanático de Abelardo no va a votar por Cepeda. El que es sí, fanático de Cepeda no va a votar por Abelardo y te lo amplío. No hay forma, Andrés, no hay forma de convencer a un votante de alguno de estos dos extremos de mira que estás equivocado o mira que tu candidato tal vez no es esa maravilla que tú dices. Mira, aquí está, mira lo que ha hecho, lo que no ha hecho, mira. No hay forma de que tú convenzas a un votante de Cepeda de que es mejor opción Abelardo y viceversa. No hay forma. Entonces, no hay nada que le quite de un, o sea, el centro
el centro va a operar diferente a los votantes naturales de los extremos. Es a eso a lo que le están apuntando ambos, porque la sola derecha no gana, la sola izquierda no gana. En ese camino fue que se enredó Paloma. Ajá, ahí va yo, porque si tú oyes gente súper recalcitrante, súper fanática, ortodoxa de la derecha, lo que no le perdonan, estoy pensando en Fernando Londoño, el exministro, que lo único que hace es vomitar una cantidad de odio contra Oviedo, a decir que es un tipo despreciable. O sea, él no perdona la idea de que el uribismo se haya manchado por haberle tendido la mano a un tipo tan despreciable como Oviedo, según Londoño. No lo sé. Eh, o sea que tú crees que de alguna manera, Jaime, eh, el tema se define entre Abelardo e Iván. Sí, O sea, sientes que hoy a las 4 de la tarde, o sea, de pronto al final de este día, la cosa va a quedar así tan simple, ¿no? Ya luego, de ahí en adelante, ¿te atreves a seguir o la ves un poco, o tendremos que esperar a ver cómo se mueven las sí, fichas? claro, no, toca esperar en realidad. Pero sí hay cosas que podemos decir de mañana. ¿Para qué hablemos? No hablemos de la segunda vuelta, hablemos de mañana. Te voy a decir una cosa. La diferencia entre ambos va a ser pequeña, pequeña. No te Epa, extrañes que de pronto gane Abelardo. La upa, la primera. Pero en mm, segunda puede cambiar el resultado. O lo que todos creen que va a ganar Cepeda sobrado, pero también en segunda puede cambiar el resultado. Lo que yo sí puedo decir es que mañana va a haber una diferencia no muy grande a favor del ganador. Fijo son esos dos. Esperemos a ver qué pase. A partir del lunes habrá que ver cómo comienza a comportarse el público de centro y los pocos y los votantes de Paloma, primero, y segundo, cómo los candidatos, cómo Cepeda y cómo Abelardo comienzan a buscarlos, porque les toca con cuidado, porque Paloma, por indelicada, entre comillas, por no ser prudente a la hora de captar esa votación del centro, pin, que se lo cobraron. Le doy un ejemplo. Un votante que votó por Claudia, me traicionó el subconsciente, que votó eh, por Paloma, no por Oviedo. Un votante siempre palomista, pensando en Uribe, pensando en la derecha que ellos llaman decente, pensando. Vota por Paloma, se enfrenta a dos opciones. ¿Qué hago? Pues madre, ¿yo qué hago? Yo por Cepeda no voto. Pero es que ese otro me parece un indeseable. No, yo tampoco, no, yo voto en blanco o yo no voto. Va a depender de Abelardo de cómo capture con, entre comillas, decencia de esos votos que los pueda coger para sí. Igual con Cepeda. Vamos a ver cómo se mueven ellos para tratar de coger esos votos que les van a faltar. Porque acuérdense que la elección pasada Petro le ganó apenas por 700.000 votos a un candidato que no quería ganar. Entonces, esta vez eso va a ser ah, mucho más estrecho. y acabemos con la que nos quedaba, que de hecho la que traicionó tu inconsciente, a Claudia. Eh, hombre, si hay algo que a mí me parece increíble de Claudia es cómo en sus principios, empezando así, muy parecido también a lo que fue un poco estas candidaturas, no sé, pensando un poco hace mucho tiempo en Mocus, en Fajardo, esas personas que arrancan desde otro lado, todavía me acuerdo cuando la escuché por primera vez y dije, qué mujer tan inteligente y tan tiene el país en la cabeza, una mujer muy crítica, era impresionante, muy afilada y muy atinada, ¿no? Eh, ¿Y qué fue pasando con Claudia? ¿Crees que la alcaldía terminó empantanándola hacia unos territorios en donde no quería llegar? No, yo creo que la alcaldía Claudia la consolidó, es decir, la proyectó y Ujú. mucha gente dijo, uff, esta vieja si pudo con esta ciudad en los momentos que le tocó y como sorteó cosas con mil errores, esta sirve para presidenta. Entre los tres candidatos más opcionados, ¿no reúne usted
y me corrige si me equivoco, no han manejado una junta de acción comunal, ni media. No tienen esa experiencia. Tal vez Abelardo su bufete, es lo que, y los congresistas su UTL, es lo único que han administrado. No más. Claudia está sobrada en ese tema. En cuanto al conocimiento, uno los dio en debate o los ha visto individualmente. Claudia los lleva sobrados. Pero me parece que a Claudia le pasó un poco lo de Paloma. Y es que los votantes la vieron un poco como aquí un día se declaró petrista, pues de raca mandaca, cuando ganamos, dijo, y después empezó a darle palo, y después entonces se fue acercando aquí, y un día le parecía bien Peñalosa y otro día mal. No porque ella sea siete pareceres, sino porque es que la política es así. A veces Petro hace cosas buenas y a veces Petro hace cosas malas. ¿Qué hacemos? Pues somos seres. Y Peñalosa hace cosas buenas y Peñalosa hace cosas malas. Pero la gente percibe ahí como unos bandazos que a la gente no le gusta. Yo creo que ese es el éxito de Uribe, entre otras, que me parece que es el paradigma del comunicador del comunicador político en este país, es que el tipo siempre es así. Mal, bien, pero él va para allá. Y la gente sabe a qué atenerse con él. Me da una tristeza increíble que Clara se haya desdibujado tanto, pero como dice la Luciérnaga, que ella cuente con mi voto. Pero, Yo dale, le digo dale, una dale. cosa, la única forma que tiene Claudia de... Fajardo no, Fajardo se va a volver a presentar a las elecciones, pero va a volver a ser un fracaso. La única forma que tiene Claudia de volver a intentar las elecciones presidenciales es volviendo a ser alcalde de Bogotá. Tiene que volver a ser alcaldesa de Bogotá, reencaucharse políticamente, mostrar resultados y ahí sí otra vez volver a presentarse y creo que podría tener una mejor oportunidad. Sí, lo que digo es que de alguna manera, digamos que yo termino aquí en esta conversación. La revelación para mí ha sido que ustedes no creen que Fajardo se retire, como tampoco piensan que Claudia se va a retirar. Lo de Claudia yo lo ponía en duda, porque yo sí creo que a Claudia le queda todavía mucho camino, pero Fajardo es un tipo que va a cumplir 70 años y yo no sé si ya por sensatez también dejar un sucesor, buscar a alguien que renueve un poco ese partido, ese movimiento, a alguien que conecte mucho más con la gente, pero ustedes no lo creen para nada. Ya veremos. Yo no sé, yo tengo fe, o sea, tengo como una esperanza de que entendió y creo, y lo que debe es como renovar, conectar a un sucesor que conecte más con la gente, acercarse más a los lenguajes de hoy y empujar desde atrás, como Uribe, volverse una especie de mentor, una especie de, lo que está en este momento haciendo un Petro, ponerse en la sombra un poco y organizar una nueva figura que restituya, que refresque todo ese movimiento, porque yo creo que es un movimiento serio, que creo que puede ser muy efectivo, además dejando un poco que el país comprenda hacia adelante las cosas, porque yo también creo que es un país que ese lenguaje que él usa es un país que no comprende mucho esa forma de hablar y esa manera tan abstracta de comunicarse. Eso lo aleja mucho de la gente, ¿no? Y bueno, vamos a ver qué pasa. Bueno, señores, vamos terminando esto porque hay que editarlo para que pueda salir y tener todavía vigencia. Y obviamente sugiero y te propongo que nos volvamos a encontrar para ver cómo terminó pasando y cuáles fueron esos resultados más adelante, a ver cómo se van organizando las cosas. Podemos encontrarnos más adelante si te parece. Ojalá lo hagamos en una semanita para que les demos tiempo de hacer alguna Sí, burrada. para ver cómo se van moviendo esas fichas, ¿no? Sí, sí, de una. Me parece súper bien. Bueno, me parece buenísimo. Les mando un abrazo a los dos. Morris se subió para despedirlo. Pero bueno, es a la fiesta. Llegó tarde cuando ya estamos barriendo y cerrando la caseta. Te mando un abrazo y nos veremos Gracias. pronto. Mucha suerte. Chao. Gracias.